Creación de paredes. Las paredes pueden colocarse de tres maneras diferentes. Al crear la escena en la ventana relativa a las dimensiones. Directamente en la escena usando la herramienta paredes. O mediante el uso de plantillas. En primer lugar, al crear un nuevo proyecto. En un tutorial anterior, vimos cómo introducir los datos en las tres ventanas, que se abren antes de acceder a la escena. En la tercera ventana, relativa a las dimensiones de la escena, vemos la posibilidad de colocar las paredes de forma automática. Como se ve en ese tutorial, haciendo clic en las casillas situadas junto a las dimensiones, puedes dibujar y por tanto colocar las paredes de la escena. Observarás que en cuanto se marcan al menos dos paredes, aparece el texto recorte en las esquinas. Pueden hacerse cortes en las esquinas. Para crear un pilar, un redondeo o un chaflán. Veamos las tres posibilidades. En primer lugar, el rectángulo. Al hacer clic en él, se van a pedir dos medidas, el recorte a un lado y otro de la esquina. Introduzcamos 500 y 650, por ejemplo. Como puedes ver, el sistema recorta las paredes, 500 milímetros hacia la izquierda de la esquina, y 650 milímetros hacia abajo. A continuación, el corte en bisel. Aquí también se pedirán las dimensiones del corte a un lado y otro. Ponemos 400 y 600 y observemos el resultado. Finalmente el corte redondeado. Aquí también tendrás que introducir las dimensiones de corte. Como ejemplo 400 y 250. El sistema redondea el ángulo, según la información introducida. Haz clic en OK y ya estamos en la escena. Este es el primer método para colocar paredes. Es especialmente eficaz para las habitaciones sencillas. La segunda manera de realizarlo es directamente en la escena. Para ello, en el momento de la creación de la escena, no marcaremos ninguna pared, para llegar directamente al proyecto sin paredes. El botón de paredes o la tecla de acceso directo F5 te permite crear tus propias paredes. Al hacer clic en él, el cursor cambia e indica el inicio de la creación de la pared. Haz clic en un primer punto para comenzar. Suelta el clic y mueve el ratón en la dirección en la que deseas dibujar la pared. Ten en cuenta que es mejor trabajar en el sentido de las agujas del reloj. Se abrirá una pequeña ventana, que permitirá introducir el tamaño de la pared y el ángulo si es necesario. Empecemos introduciendo una distancia, por ejemplo 1650 milímetros, válida con la tecla Intro. Para la siguiente pared introduzcamos 1260 milímetros y un ángulo de 100 grados, para acceder al valor del ángulo, utiliza el tabulador del teclado. Si no tenemos que colocar otra pared, la tecla Escape nos permite detener la creación de paredes aquí. Se abrirá una última ventana, que permite introducir el grosor de las paredes y su altura. Puedes hacer clic en Hacia el exterior, para que las paredes estén orientadas hacia el exterior, y así respetar las dimensiones internas de la habitación. Puedes hacer clic en Hacia el interior, si es que has trabajado en sentido contrario a las agujas del reloj. Este método es muy útil para habitaciones con unos ángulos específicos. El último método utilizado es el de las plantillas. Aquí, también partiremos de una escena sin paredes. Esta vez, en lugar de utilizar el botón Paredes, utilizaremos el botón Añadir plantilla. El procedimiento es exactamente el mismo que para las paredes. Pincha una vez para situar el punto inicial, suelta el ratón, y a continuación introduce la dimensión, y/o el ángulo. Una vez que hayas terminado la plantilla, pulsa a Escape. Para colocar paredes en la plantilla, haz clic en el botón Paredes y confirma que quieres colocarla en la plantilla existente. La ventana que se abre es la misma que la vista anteriormente. La diferencia entre los dos últimos métodos es que con las plantillas se pueden crear escenas más complejas, por ejemplo con redondeos. Te recomendamos que veas nuestros tutoriales dedicados a las plantillas.